Entonces nosotros partimos de la clase 14, de que ya estamos en el cierre de la parte de lo que tiene que ver con la propuesta final. O sea, este es el examen nuestro, el ensayo académico, expositivo y argumentativo, que es el tipo de documento que tendría que ver con la manera de ya evaluar todo lo que hemos venido organizando y construyendo para aplicarlo a ese documento. Entonces, bueno, aquí resalto mucho los, los diagramas y mapas conceptuales que ustedes elaboraron. Hay unos muy bien hechos y pues creo que sería importante resaltar el trabajo que implica, más allá de sacar una buena nota, y mejorar los procesos de aprendizaje. O sea que si cada uno de esos elementos que ustedes colocaron dentro de nuestra propuesta, pues sean comprendidos, eso es un avance bastante significativo. ¿Sí? Bueno, eso es como resaltar esa parte. En este ejercicio, que tal vez de los ejercicios que he revisado con respecto al proyecto, pues es el más adecuado, ¿no? Porque cumplió con una parte importante del uso de los conectores. Y el uso de los conectores, recuerden que no es algo de adorno, sino que tiene implicaciones para la comprensión. Entonces, cada que yo uso un conector, eso me posibilita, en cierta forma, darle a la persona que está escribiendo la relación lógica de lo que está expresando y además el que lee también entiende a qué me estoy refiriendo. Entonces, el conector permite que haya una lectura global del documento. Entonces, cuando yo digo proyecto de habla, conocimiento para un ensayo, comienza con, digamos, aquí ya tomó el concepto de conocimientos previos, nos permitió identificar el estado de nuestros saberes al comenzar el curso y para enterarnos de nuestras dificultades y fortalezas. Entonces, aquí ya queda claro que esta fue la manera como iniciamos el proceso. Está implementado desde la pedagogía por proyectos. Entonces, que hace posible familiarizarse con la metodología aplicada en el curso. Y dejó claro el compromiso y la implicación que exigía. Parte de una pregunta de investigación, ¿sí? Que es donde hoy vamos a regresar. Fueron las bases de aquello a tener en cuenta al comenzar un texto académico que parte desde una pregunta y se explicó pues cómo se debe formular. Esto se amplió gracias a la base de datos y ya hace posible aprender y manejar y que aporte al proyecto, pues, como lo hemos dicho, argumentación. Ya que son los autores que nos van a dar el peso a, a nuestra propuesta. ¿Cierto? Bueno. Resalta el texto en el ensayo académico como una escritura de forma de aprendizaje. Y aquí estamos pensando que lo principal, y está muy bien determinado, que sería el aprendizaje de la escritura y la lectura, para aclarar ideas, compartir ideas. Este sería el concepto con el cual nosotros estamos haciendo nuestro ensayo. ¿Sí? Y este, digamos, está muy bien ubicado. Usando el ensayo académico expositivo argumentativo, cuyo propósito es intentar respaldar una pregunta o resolver un problema específico por medio de un argumento. Entonces, digamos que aquí ya de una vez nos ubica en qué contexto estaríamos.
¿A través de qué? Pues de tipos de párrafos. Si se dan cuenta, esta parte del conector ayuda mucho a la comprensión del proceso. Entonces usamos tipos de párrafos, damos una opción de qué es un párrafo, que incluye tipos de argumentos. ¿Sí? De allí pasamos a los signos de puntuación, que estarían ligados también al concepto de párrafo y sirven para la fluidez del discurso, con conectores lógicos que permiten una relación, resolviendo así, con todo esto, algunas dificultades que existen en los textos académicos del uso del español. Allí los revisamos y vimos cuáles serían las principales dificultades que aparecen. ¿A través de qué? Pues todo esto lo hemos venido desarrollando a través de estrategias. Y revisamos pues las estrategias de lectura específicas que tienen que ver con lo nuestro. Listo. Creo que el mapa conceptual, el que lo hace y el que lo lee aprende bastante, porque es una manera de organizar de manera lógica esos saberes que están allí y que no sentirlos dispersos. Entonces nos ubicamos en la lectura en la universidad, nosotros escribimos textos académicos y científicos, ¿cierto? O sea que cuando nosotros ingresamos a la universidad es otro mundo totalmente diferente al que tuvimos en un momento en nuestro proceso académico en el bachillerato. O sea, es otra cultura y son otras formas de leer y escribir. Eso hay que pues seguirlo haciendo el énfasis. ¿Por qué? Porque muchas veces ni los docentes ni los estudiantes tienen en cuenta ello y los docentes solicitan resúmenes, solicitan reseñas, informes, con la idea de que el estudiante ya lo ha visto o solicita un ensayo, que el estudiante ya tiene un manejo, que lo ha hecho, que lo ha trabajado. Entonces, no es así. O sea, los autores hace rato, desde el 2003 y mucho antes, otros autores internacionales han hecho, digamos, el llamado de atención. La universidad es otra cosa. La universidad requiere otro proceso y no es igual a lo que nosotros estamos viviendo cuando entramos del colegio a la U. O sea, la U es otro mundo, son otros textos, hay más rapidez, bueno, hay una cantidad también de textos que asumir. Entonces, cada vez que nosotros trabajamos un texto, quiero que lo entiendan, que no es solamente porque vimos esta asignatura, eh, que puede ser que hayamos sacado buenas notas, que hayamos hecho un proceso, no, requiere que ustedes trasciendan la asignatura a todas sus otras áreas. ¿Sí? Entonces, cada que ustedes hacen lectura de sus textos, pues están haciendo un ejercicio de conocimiento, de aprendizaje. Entender que la lectura y la escritura es para eso. Entonces, esa actividad permite que ustedes muestren algo, que tengan unas ideas, que muestren una situación de comunicación y que esté estructurado, ¿no? Fundamentalmente. O sea, los textos siempre están estructurados. Reconocer la especificidad de los tipos de textos. Entonces, hay que, si es un resumen, de qué manera voy a aprender, porque no me puedo quedar en el aprendizaje anterior, tengo que superar que hay nuevas formas y que hay formas establecidas dentro de la escritura de los textos. Eso es lo que tenemos que pues ir haciendo el ejercicio. Aunque los docentes no nos lo soliciten, nos soliciten solamente, hagan un resumen y a lo mejor ni se los revisan y sacan una nota y bueno, ya, ¿sí? No, pero nosotros podemos tener la autonomía también de aprender por encima de las circunstancias. Entonces, esos textos deben de tener
una competencia discursiva, ¿cierto?, que permita diferenciar cuando yo estoy haciendo un examen, cuando estoy haciendo un informe, cuando me solicitan una reseña. Y además lo vimos, ¿no? Lo trabajamos en la medida en que todos los textos no tienen un uso de la lengua igual, ¿sí? Hay unos énfasis en el informe, eh, hay unos énfasis en el ensayo, el uso de los verbos, el uso de los sustantivos, todo eso implica allí, ¿sí? O sea, tiene cambios que yo no conocía cuando estaba en el bachillerato y allá no me lo habían, o sea, nosotros no lo vemos como formas de aprendizaje. Esa secuencia interna, pues implica que fundamentalmente nosotros vamos a encontrar textos descriptivos, textos narrativos, explicativos, argumentativos. Los expositivos son más explicativos, ¿no? Estaríamos ahí en el ejercicio nuestro, estamos hablando de expositivo, argumentativo. Bueno, es indiscutible que necesitamos la lectura y la escritura para formarnos en todas las áreas como un elemento transversal. Entonces, vamos a tener monografías, informes, ponencias, coloquios, eh, parciales. El parcial también es un ejercicio de escritura, artículos, ensayos. Todo esto implica que ustedes no circunscriban la asignatura solamente a este espacio, sino que puedan usar lo que hemos venido trabajando ya en esos otros espacios que ustedes eh, van a desarrollar como profesionales, ¿sí? Ese sería el objetivo a largo plazo. La exposición, entonces, como nosotros vamos a hacer un texto expositivo, la teoría dice que presenta las ideas, las muestra de manera organizada, explora, presenta la información. Todo lo que está allí se basa en hechos y objetivos. Objetivos en términos de que no son subjetivos, sino de manera objetiva. Los autores han afirmado que tal cosa, que tal otra, ¿sí? Dependiendo de el tipo de pregunta que usted esté trabajando, ¿sí? Y además pues nos piden que los textos expositivos tienen una marca de claridad mayor que cualquier otro tipo de texto. Estaría la argumentación. Entonces allí presentamos problemas. Recuerden que nosotros vimos qué es un argumento y cuántas clases fundamentalmente podríamos nosotros trabajar. Hay muchos más, pero nosotros hicimos la revisión de los fundamentales y allí, a través de esa argumentación, yo puedo ir haciendo una demostración que lo que yo estoy afirmando tiene validez. Entonces yo puedo argumentar a través de ejemplos, puedo argumentar a través de causa-efecto. Todos esos tipos de argumentos están allí en el ejercicio que nosotros hicimos. Esa secuencia pues circula de lo expositivo, está permanentemente en el estudio de ustedes, en su formación, ¿sí? O sea, en lo académico, en lo laboral, siempre nos la pasamos en ese tipo de secuencias positivas. Estudien lo que estudiemos, van a ver secuencias de ese tipo, ¿sí? La argumentativa, pues, ¿cuál es esa secuencia? Pues lo que va a hacer es incluir e informar y permitir que usted, pues, demuestre que lo que está queriendo analizar tiene validez, ¿sí? También circula en el mundo académico, ¿sí? Fundamentalmente. Cada parte tiene un propósito comunicativo. Entonces, este es el ejercicio que nosotros vamos a iniciar a partir de la próxima clase. Bueno, entonces cuando hablamos de que la estructura es introducción, cuerpo y conclusiones, cuando yo hablo de introducción, ¿a qué me estoy refiriendo? Y cómo debería desarrollar una propuesta de introducción. Aquí lo estamos enmarcando en un ensayo académico, pero también lo podemos enmarcar en otro tipo de texto, ¿sí? Ese sería como el ejercicio.
Entonces, el esquema básico de los documentos que nosotros leemos y escribimos estarían en este esquema. Introducción, desarrollo o cuerpo, algunos lo llaman cuerpo, desarrollo y conclusión. Bueno, entonces, ¿cómo se construye eso y cómo soy consciente de su escritura? Ese es el ejercicio que estaría para las 3 clases que nos faltan. Cada una de las partes que están allí. ¿Listo? Ese sería como lo fundamental. Entonces, dentro del campus, ustedes tienen, este es el ejercicio. ¿Sí? Mírenlo aquí el esquema, pues ya es el esquema que nosotros podemos ponerlo aquí más grandecito. Entonces, tenemos aquí, podríamos agregarle texto expositivo, argumentativo, tiene esta estructura. Introducción, desarrollo, algunos le llaman cuerpo, y conclusión. O sea que nosotros vamos a trabajar cada una de las partes para entender cómo se escribe y cómo es el proceso, digamos, real de trabajo allí. ¿Sí? Como para que a ustedes les quede en cierta forma establecido. Este sería entonces el proyecto de aula que hoy lo retomamos a través del plan, a este le llamamos plan de escritura. ¿Sí? Nosotros ya revisamos qué es una pregunta de investigación, lo tuvimos como tema y además lo ejecutamos y lo revisamos. Ya en el concepto de hipótesis, sí no lo hemos revisado como concepto, pero es para abordar, cuando yo hablo de hipótesis, es algo que supuestamente se va a dar. ¿Sí? En los ejercicios de investigación se trabaja a través de hipótesis. ¿Sí? Es una suposición. Entonces, en cierta forma, yo supongo que, eh, digamos, aquí en el ejercicio que ustedes tienen, voy a hacerlo un poco desde lo que ustedes tienen por aquí. Ustedes tienen aquí, supongamos, 2 preguntas, ¿cierto? Que son las que tomé como ejemplo. Entonces, aquí en el esquema de nuestro ejercicio de hoy, ustedes tienen los marcadores textuales para construir la hipótesis. Yo uso cualquiera de estos, el que considere es el más adecuado. ¿Sí? Entonces, estaríamos aquí. Vamos a trabajar primero con esta pregunta. Entonces, yo puedo usar cualquiera. Entonces, ¿por qué un pseudo cereal como la quinoa es considerado un alimento con altas características nutritivas, el cual contribuiría a la seguridad alimentaria del futuro de un país? ¿Sí? Entonces, yo podría decir que se piensa, de pronto sería el conector que me llama más la atención en este proceso que quiero hacer. Entonces, se piensa que aquí ya no diría tildado, ¿cierto? Pero lo puedo sacar de la misma pregunta. Se piensa que ya aquí estoy construyendo la hipótesis de la misma pregunta. Aquí ya está establecida esta forma de escritura, ya nos implica que estaríamos hablando de una hipótesis que tengo que comprobar a través de mi eh, ejercicio del ensayo. ¿Cierto? Ese seguiría el segundo punto. Ya tenemos pregunta,
y tenemos hipótesis, ¿cierto? De acuerdo a este plan de trabajo sería lo que es. Después dice planteamiento del problema, ustedes ya lo tienen, luego lo revisamos, que es más extenso. Dice elección del tema. Miremos cómo sigue entonces. Ya nosotros también a través de la pregunta de investigación, implícitamente ya está el tema. Que amerite un desarrollo de la idea, esto es como para cuando no hemos iniciado ese proceso. Pues cuando ustedes vayan a escribir en otros ambientes, siempre reflexionen desde dónde van a hablar, que no sea un tema generalizado, ¿sí? Que no sea tan amplio, que no sea superficial y que permita realmente ubicarlo dentro de una pregunta de investigación. Ese sería como el ejercicio, ¿sí? Entonces, miremos aquí. Entonces, bueno, planteamiento del problema lo dejamos para luego. Usted ya lo tiene en el otro documento. Y seguiría aquí, de acuerdo al esquema que tenemos, el tema, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar el tema de aquí mismo, ¿sí? Vamos a ver cómo me queda, porque pues no implica cortar y pegar, pero sí, si corto y pego, tengo que leer, ¿sí? La quinoa, podría quitarle esto, un alimento con altas características nutritivas que contribuye, y su contribución aquí, ¿sí? Ya que yo tengo que no borrar la esencia, pero sí organizar la sintaxis, ¿sí? Y su, y su efecto, bueno, en la seguridad alimentaria del futuro del país. Ese sería de lo que yo voy a hablar, ¿sí? Entonces tengo el sujeto, ¿sí? Que sería este. ¿Sí? Aquí, ¿de qué voy a hablar? De la quinoa. Este sería el sustantivo. La quinoa, un alimento con altas características nutritivas, ¿sí? Viene el verbo, ¿sí? En la seguridad alimentaria del futuro del país. O sea, todo esto es el complemento. Ya, entonces el tema tiene que estar bien explícito para permitir que usted también no se equivoque sobre lo que está hablando. Bueno, entonces luego de eso viene, ya tenemos la elección de el enfoque, pues es la carrera o el área del conocimiento en donde ustedes están trabajando, ¿sí? Tema, tenemos el objetivo, pero entonces antes de esto vienen los subtemas. O sea, aquí tengo el tema general. De este tema grandotote, yo voy a sacar unos subtemas. Este podría ser un primer subtema, ¿sí? ¿Listo? Podría complementarlo con una idea allí. Pues tenemos, para que no nos vamos a confundir. Hipótesis, la primera es la pregunta, o sea que si una pregunta está lo mejor elaborada, posiblemente el ejercicio para mí va a ser un poco más rápido. Tengo el tema, ¿cierto? Que lo saqué de la misma pregunta. ¿Listo? Y estarían los subtemas. Los subtemas no deben superar, digamos, el tema general, ¿sí? Debe contenerlo. Entonces, el primero podría ser la quinoa, y lo saqué de ahí mismo, del mismo gran subtema, del gran tema aquí. Vámonos un poquito aquí, listo. Ahora dice, la seguridad alimentaria puede ser de un país, sería el segundo subtema,
Póngalo aquí, bajémosle el número de la letra para que nos quepa aquí mismo. Entonces tengo que empezar con mayúscula aquí. La seguridad alimentaria del futuro de un país a través de tal cosa. ¿Sí? Aquí lo puedo complementar. Y me faltaría un subtema, ¿sí? Que podría tener que ver con el área del conocimiento, podría ser desde donde esté trabajando yo la pregunta. ¿Sí? Alimenta con características nutridas, el cual contribuye a la seguridad alimentaria. Aquí tendría que organizar un tercer subtema, porque nosotros estamos hablando de 3 subtemas. Ahora, el ejercicio que sigue son los conceptos. Entonces, el primer concepto va a ser el área del conocimiento. Entonces, dependiendo desde donde yo esté trabajando, ¿sí? Sería la primera que tengo que definirla. Ese sería el primero. Los conceptos hay que organizarlos de manera lógica, en orden lógico, o sea que no estén unos por encima de otros, no. ¿Cuáles contienen a cuáles? Entonces ella está hablando, aquí un estudiante, de alimentos nutritivos, ¿no es cierto? Entonces podría ser alimentos nutritivos, otro concepto que habría que definir. ¿Listo? Y ahí vendría la quinoa y hay eso de la seguridad alimentaria, ¿no? Que creo que vendría más bien después de esto, seguridad alimentaria. Es un concepto más grande que lo anterior. Bueno, ahí vamos. ¿Sí? Un momentico aquí. Aquí estoy haciendo ya el ejercicio, ¿no? Con la... Entonces, está la pregunta, que esta es la pregunta número 2, que ustedes ya han recibido sus aportes para mejorarla, ¿cierto? Entonces, de esa misma pregunta, saco la hipótesis usando conectores que me los dan la misma guía. La guía me da los conectores y yo puedo usar la que considere más ajustada a lo que yo quiero trabajar. Aquí está un pseudo cereal, ese concepto nos faltó aquí, tendremos que meterlo, ¿cierto? Hace parte. La quinoa, un alimento pseudo cereal, aquí faltaría, con altas características nutritivas y su efecto en la seguridad alimentaria del futuro de un país. Aquí nos faltó, esta parte es muy importante, lo que la compañera dice aquí. Estarían los subtemas que yo los saqué del mismo tema grande. Entonces miren que aquí ya el tercer subtema puede tener que ver con los alimentos pseudocereales. ¿Sí? Que puede ser otro subtema. Y nos quedarían los 3 sacados de la misma tema grande. O sea, no estamos inventando nada ni vamos a enredar la situación, sino que vamos concretamos allí. Estarían los conceptos que aquí cada uno de nosotros, de acuerdo al área desde donde esté hablando, debe definir y organizarlos de manera coherente. ¿Sí? O sea, cuáles están grandes y de cuáles vamos terminando en quinoa, ¿no? Y aquí también nos faltaría seguridad alimentaria, eh, eh, cereales, ¿sí? Pseudocereal también es un concepto,
que podría estar aquí antes de quinoa. Bueno, ya tenemos gran parte del ejercicio. Ahora, nos dicen entonces que para que el plan de escritura esté completo, necesitamos elaborar los objetivos. Ya tenemos la primera parte y vendría, ya definimos cuál es la hipótesis que nosotros estamos lanzando, cuál sería el tema que vamos a abordar, cuáles subtemas, todo eso tiene que ver con que en su ensayo lo que estamos planeando debe estar. No es que en el ensayo me agarro a escribir como loco o loca y no le pongo sentido al plan de escritura. ¿Para qué planeamos? Para no votar corriente, como decimos vulgarmente, sino para que todo quede ajustado de la manera correcta y que el documento no se disperse. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo general? También lo voy a sacar del mismo tema. ¿Sí? El objetivo general expresa con claridad y precisión y sin contradicción una meta a fin de, o fin fundamental para alcanzar la investigación. Pues en este caso sería el ensayo académico expositivo argumentativo, ¿cierto? Los objetivos específicos. Los objetivos específicos los podemos ir manejando desde el uso de los tres subtemas. Cada uno de ellos no puede sobrepasar al objetivo general. Deben de ayudar a desarrollar esta meta hacia donde quiero ir. ¿Sí? Por esa razón, ningún objetivo específico debe exceder el objetivo general. Es preferible plantearse un solo objetivo. Bueno, nosotros siempre trabajamos en este tipo de texto corto, un solo objetivo general y tres específicos que tienen que ver con los tres subtemas. ¿Sí? Bueno, ya vimos que los conceptos están dentro de la pregunta y están dentro del tema, porque a través de ellos es que nosotros construimos el sentido de la pregunta y pues de la pregunta sacamos el tema. Cada uno de ellos debe ir definido y hacen parte de la argumentación. ¿Sí? Entonces, digamos que luego trabajamos un poquito la justificación y pues ese texto debe llevar sus citas eh, bibliográficas. ¿Sí? O sea que nosotros allí, al final del documento, pensemos aquí, miremos a ver si nos cabe todo en una sola diapositiva para no para presentarlo. Bueno, entonces dijimos que aquí nos falta un subtema y un concepto que sería pseudo-cereal. ¿Sí? Este concepto puede ir después de alimentos nutritivos. ¿Listo? Bueno, es que ya se vuelve muy pequeño. Hagámosle una nueva diapositiva. Profe, jálelo hacia abajo. A ver si me abre más, pero es que Ahí. no me cabe. Yo quería era que poderles mostrar todo el esquema. Pero bueno, Y aquí vendría, sí, vendría, bueno, ya aquí recuerden que en este tercer subtema vamos a trabajar esto de que nos falta aquí. ¿Sí? Y también le falta el tema. La quinoa es un alimento pseudo cereal, ¿cierto? Con altas características nutritivas. Entonces, aquí en el subtema podríamos hablar de alimentos pseudo cereales. O sea que aquí habría que hacer el tercer. Entonces, aquí podríamos hablar de alimentos pseudo cereales y su, bueno, dependiendo de lo que estemos trabajando.
sea que de aquí, del tema grande, sacamos los 3 subtemas que hay que terminarlos para que queden frases completas. Están los conceptos que debemos trabajarlos con su definición, cada uno principalmente. Y pensemos aquí entonces en los objetivos. Ya tenemos aquí, perdón, Entonces, miren cómo podemos sacar los objetivos. Tenemos el tema grande, ¿cierto? Que ya lo mejoramos, lo que le faltaba. Entonces, yo puedo copiarlo para no irme a embolatar. Como el objetivo principal de nuestro ejercicio es exponer, entonces el verbo será exponer. Exponer sobre, cómo, y copio acá. Sobre eso es que voy a hablar. No me voy a inventar más rollos. ¿Sí? Claro, lo tengo que organizar. En el caso de aquí, de este tema, como está bien organizadito, pues no tuvimos muchos problemas con la sintaxis. Puede ser que en otros no sea tan, que haya que trabajarle un poco más a que quede bien escrito, ¿no? Bueno, ese sería el objetivo general. Ahora, yo traigo acá el tema para que no me vaya yo a enredar y termine diciendo lo que, aumentando, quitando, no. Tengo que ubicarme. Esto yo después lo puedo quitar de aquí, pero como ejercicio didáctico puedo hacerlo para mí de esa manera. Tengo los 3 subtemas, ¿cierto? Que no los he terminado y los tengo que terminar. Pues tenemos el objetivo general y para los 3 subtemas entonces vamos a usar 3 verbos que serían los verbos del ejercicio que estamos haciendo. Lo primero es revisar. Entonces, revisar sobre cómo la quinoa, ¿sí?, es un alimento o se considera un alimento con altas características nutritivas. ¿Sí? Eso es lo que yo voy a revisar. Aquí pues lo termino. Primer objetivo. Aquí estamos hablando de objetivos específicos. ¿Sí? Número 1. Recuerden que estos verbos los vamos a usar todos para no confundirnos del tipo de ejercicio que estamos haciendo. Entonces, el primero es exponer, porque exponer es, digamos, la tipología del cual estamos haciendo el ensayo. ¿Sí? Ya revisé sobre eso. Después puedo analizar, que es otro ejercicio que también se hace allí. Entonces, ¿sobre qué es lo que voy a analizar? Ya en el segundo, por eso este orden debe ser bien tenido en cuenta de acuerdo a la manera como ustedes lo expresaron en su tema, ¿cierto? Es analizar cómo la seguridad alimentaria del futuro de un país se realiza a través de tal cosa y tal otra. ¿Sí? O sea, que allí ya tendríamos. Y el último verbo sería argumentar sobre cómo los alimentos pseudocereales y su función cumple. ¿Sí? Listo.
sea que miren que no tuve que desordenarme mucho ni hacer pues un gran debate para poder exponer mis principales elementos, ¿cierto? Entonces, en ese caso, todos vamos a trabajar así. Y a lo último, bueno, llegamos ya a los objetivos específicos y al final viene pues la bibliografía, de la manera que ustedes ya han aprendido a hacer sus referentes bibliográficos. Entonces ya sea porque lo sacaron de la página, entonces colocan su propia bibliografía. Ese sería el ejercicio. Aquí, pues lo que intento yo es mostrarles como todo ese, digamos, camino que hay que seguir. En la medida en que tema no es igual al título. Creo que esa es una confusión que hay veces ocurre mucho dentro de nuestros ejercicios. ¿Sí? Se propone un título, pero es a través de la revisión bibliográfica, el tema propuesto, revisión bibliográfica, propuesta de título. O sea, allí hay que diferenciar, en cierta forma, este elemento que en muchos casos ocurre. ¿Sí? En cuanto al componente de escritura, el objetivo de la primera unidad es apoyar al estudiante, o sea, nosotros hicimos esto al principio, en la elaboración de un plan de escritura, específicamente de un texto argumentativo expositivo. ¿Sí? Entonces, ahí eso es lo que nosotros hemos venido haciendo a través de la citación, a través del uso de la información, cómo incluir las citas, pues eso también lo tenemos que mirar. Hay un contexto determinado para su pregunta y para su tema. O sea que cuando nosotros escribimos estamos ubicados en ese contexto. Es muy importante que ustedes lo tengan bien, digamos, pensado. ¿Sí? Lo que no se escribe en el aire, sino en un contexto específico. El contexto específico nuestro puede ser el área del conocimiento, el país o las circunstancias de las cuales nosotros estamos hablando. Todo esto, pues como ya lo hablamos en la presentación inicial de la clase, describimos, argumentamos, ¿sí? Todo eso está, las maneras como organizamos nosotros los textos que vemos en la universidad. Y afianzamos un poco más sobre qué es un texto expositivo y qué es un texto argumentativo. ¿Por qué es necesario argumentar? Dentro de la universidad y el campo que nosotros trabajamos permanentemente como profesionales, pues defendemos ideas, ¿sí? Entonces, digamos, ahí es necesario rescatar el concepto de argumentación como una forma de aprendizaje. Lo de argumentación, pues ya lo hemos visto, lo vuelvo a traer para que no olviden que estamos haciendo un texto argumentativo y que implica pues tener esa forma de pensamiento. Vimos en el taller anterior, cuando trabajamos de argumentación, cada uno de estos argumentos y en qué consistían. Hicimos un ejercicio corto sobre ejemplos de tipos de argumentación. Digamos que hay muchos más tipos, pero nosotros evaluamos los que en cierta forma vamos a necesitar en nuestro ejercicio. Sabemos que todo texto argumentativo tiene una introducción, tiene una tesis, nosotros le estamos llamando aquí hipótesis, ¿cierto? Tiene unos argumentos, que sería el cuerpo, y llegamos a una conclusión. ¿Sí? Bueno, ese sería como el ejercicio que estamos queriendo hacer. Aquí ya ustedes, ya esto lo hicimos, ¿cierto? Estoy repasando y haciendo énfasis a aquellas cosas que deben de quedar como parte del aprendizaje. ¿Sí? Y este sería el ejemplo. ¿Sí? Sería el ejemplo a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Entonces, ustedes tienen en su campus este documento
¿cierto? Entonces, cada uno pues va a su pregunta de investigación. En el caso aquí de la compañera, pues ya tenemos que ella en su último documento había realizado este ajuste. Entonces ella lo que hace es pegarlo aquí, ¿cierto? Ya lo tiene. Hace la hipótesis, pueden quitar las lineecitas para que no les dañe el documento. Entonces tiene la hipótesis, que puede cambiar el conector de acuerdo a lo que ella considere, ¿cierto? Entonces vendría aquí. Planteamiento del problema lo sacan del planteamiento del problema que hicimos en la clase 5, creo que está en la clase 5, lo colocan aquí. El tema pues ya lo abordamos de la siguiente manera, según mi lectura, pero cada uno puede hacer pues el ejercicio dependiendo de donde esté mirando su propio tema. Entonces tenemos aquí, si se dan cuenta, todo lo trabajamos a partir de la pregunta. O sea, la pregunta, entre más clara sea la pregunta, pues realmente es más fácil hacer el ejercicio. Ahí ya vamos como aclarando, vendrían los subtemas, vendrían los 3 conceptos, y aquí no olviden pasar, esto hay que definirlo. ¿Qué quiere decir? Que los conceptos que yo voy a abordar los voy a definir. Viene el objetivo general que vieron cómo lo sacamos, y los objetivos específicos. Y aquí, pues todo esto es teoría sobre composición, y pueden revisar ustedes. Aquí vendría la bibliografía de ustedes, la consultada por ustedes, porque el documento pues tiene su propia bibliografía de donde estoy yo haciendo el ejercicio con ustedes. Esta es mi bibliografía. Y vendría a lo último el mapa conceptual de esa propuesta. Pero el mapa todavía no lo vamos a pensar todavía hasta que no hagamos la revisión clara de el ejercicio, de este primer ejercicio. ¿Sí? Y ustedes pues también lo tienen aquí en su campus. Ese sería el ejercicio que vamos a hacer. Y lo exponemos y lo trabajamos. ¿Sí? O sea, para yo poderles ayudar allí, entonces cada uno aquí pues trato de mostrarles lo que tiene que ver con la escritura, que bastante les he hablado de ello. O sea, nosotros cómo preparamos lo que vamos a hacer. Implica también algo que me vuelvo muy reiterativa, es que leemos y escribimos para aprender, ¿cierto? Preparamos el documento, ya sabemos cuáles son las características, cada estudiante puede trabajar su tema, ¿cierto? Ya cada uno abordó su propio tema. A partir de los conocimientos previos, como ustedes mismos lo dijeron en el mapa anterior, hicimos nuestro propio proyecto de ensayo de acuerdo a lo que nosotros creíamos. ¿Qué se va a escribir? Pues un ensayo académico, expositivo, argumentativo, ¿cierto? Aquí hablo de argumentativo, pero lo podemos invertir porque considero que tiene más peso expositivo que argumentativo. ¿Cuál es la intención? Pues la intención es responder esa hipótesis que aparece allí a través de los argumentos que yo vaya construyendo. ¿Sí? ¿Y de dónde construyo esos argumentos? ¿Del aire o de lo que a mí se me ocurre? No. De acuerdo a lo que ustedes van o están leyendo en sus artículos, ¿cierto?
Comience a presentar una pregunta que quiere responder, ya lo hicimos. Si usted está formulando una propuesta. Todo esto lo tenemos ya elaborado. Cómo se escribe ese ensayo, es lo que vamos a ver puntualmente en la próxima clase. El uso del lenguaje lo vimos como en el español es necesario usar ciertos elementos fundamentales para que no haya confusión, para que no haya repetición. ¿Sí? Todo eso lo estamos, digamos, tratando de llevar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos modelos y a través del plan de escritura y allí vamos construyendo digamos, esa mirada, ¿no? O sea, allí implica pues un proceso de aprendizaje, no solamente de lo que tiene que ver con la escritura, sino con la lectura, ¿no? O sea, cómo se evalúa, cómo se trabaja, una propuesta de escritura. Entonces les recomiendo mucho